bienvenido a una edición especial, un capítulo especial de La Mesa. Especial, ¿por qué? Porque tenemos dos invitados esta semana. Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, y su socio, presidente del directorio, Oscar Landarreche. Gracias por venir. Lo tenemos... yo les hablé antes tras el aire, no quería estar en el tema de hacia dónde va el cobre, hacia dónde no va el cobre, sino yo quería contar, y por qué los tenemos, la historia de los cambios que han hecho ustedes en Codelco. Don Nelson llegó a bailar con la fea, como se dice, cuando no había un puto peso, con el cobre a la mitad del precio, y han tenido que sobrevivir en un ambiente político también complejo, que es el tema que toca a ti, Oscar, que tú has hecho cambios a gobiernos corporativos, has tenido costos personales, y esa es un poco la historia de que quiero contar en este programa de hoy. Y voy a empezar con usted, porque usted que tiene que día a día estar... ¿Cómo está Codelco hoy comparado de cómo la encontró cuando llegó? Bueno, claramente Codelco hoy día está con un sabor de éxito por haber sido capaz de manejar y de controlar la crisis que se nos vino con el desplome del precio del cobre a fines del año 14. Desde ese momento a la fecha nuestros costos han bajado más de un 20%. Hemos compensado un mineral de peor calidad. Hemos generado incrementos en la productividad. Tenemos el orgullo de, en estas circunstancias, haber superado la performance de las empresas privadas en cuanto a costo. Y ¿En cuanto a costos absolutos o el porcentaje que han recortado? No, absoluto, pero el costo caja. ¿Ya? Ya. El costo final acá todo es otra cosa, porque eso depende del nivel de los costos de financiamiento. Pero el benchmark que se usa para comparar empresas mineras de la gran minería es el costo caja. Es aquel costo que permite enfrentar la caída de los precios. ¿Ya? Uno puede enfrentar un valle profundo de bajo precio en la medida que el costo caja es levemente superior o igual a él. De otra forma, uno no alcanza a cubrir los costos directos. Eso lo hemos hecho. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Cuando nos vimos enfrentados a esta situación, me recordé de las viejas escuelas que a uno le enseñaron cómo hacer minería. Y para hacer minería hay un elemento que es fundamental y clave, que es el conocimiento del modelo del yacimiento. ¿Es ahí donde se crea valor o es ahí donde se destruye valor? Bueno, la primera cosa que hice yo cuando llegué a hacerme cargo de esta invitación gentil que me hizo en su momento mi jefe y que yo ingenuamente le dije, yes, ok, fue mirar cómo se hacía esta gestión en Codelco. Me sorprendí mucho cuando me dieron una respuesta insatisfactoria e hice un gran upgrading del estado del conocimiento y de la calidad de los profesionales a cargo de esto. Tuve la fortuna de encontrar el hombre adecuado y de ahí para adelante empezamos a... ¿Quién es el hombre adecuado? Se llama José Peche. José Peche y el grupo de colegas que él conoce. Nosotros en minería andamos como una gallina con pollito, andamos para todas partes, un grupo de profesionales que nos conocemos y que nos confiamos. De ahí a la fecha hemos tenido un salto bastante importante, hemos optimizado los planes mineros. Hecho eso, el foco fue en mantener las operaciones estables, tan estables como permitiera en la cultura imperante en aquel momento. Y eso entonces nos permitió asegurar un plan de producción tal que permitiera enfrentar el cierre de la brecha entre la caída del precio y el costo caja. Cuando empezamos teníamos un costo de $1.63. Hoy día tenemos un costo de $1.26. Costo caja, no estamos hablando. Costo caja. La estabilidad de los procesos lograda nos ha permitido cumplir nuestras promesas, superarlas, absorbiendo el anual deterioro de la calidad de los recursos que se explotan.
El tercer factor clave fue el pacto estratégico que hicimos con nuestros trabajadores. Y esto consiste en decirle, mira, si lo hacemos bien, todos se benefician. Si entramos a una competencia entre nosotros, no vamos a lograr avanzar ni vamos a lograr enfrentar la situación que nos ha tocado vivir así repentinamente. Se desplomó el precio a la cuadra de octubre, noviembre del año 14 y cayó 30 centavos hacia abajo. Yo diría que básicamente es eso. Y dijimos, bueno, ok, me acuerdo claramente, diciembre del año 14, estábamos en este problema y hicimos el trabajo con nuestros colegas y yo entré a la oficina de Óscar y le dije, mira Óscar, nos vamos con $1.000 millones de ahorro, considerando lo que Esto fue en 2014. 2014. Ese fue el compromiso. Lo que yo llamo las externalidades positivas, como era la caída del precio del acero, la caída del petróleo y algo de la caída de la energía. Pero la otra mitad era puro gestión, era pura hacer lo mismo o más con menos insumos críticos, con menos agua, con menos acero, con todo. Y eso pasa entonces por el compromiso de los trabajadores. Lo hicimos el 15, generamos ahorros asociados a la gestión del orden de los $560 millones. Eso ya son del orden de 12-13 centavos menos de costo caja. Lo repetimos el año 16, con $433 millones de ahorro. Y hoy día estamos comprometidos con más de $300 millones para el año 17. Hemos negociado 9 contratos colectivos, con cero reajuste real y con bonos de término de negociación que son menos de la mitad de los bonos históricos. Sin interrupciones prácticamente, salvo 4 o 5 días de interrupción de uno de los sindicatos de salvador. Yo quiero volver a algunos de los temas que usted tocó, pero esto es la parte de cómo fue en las operaciones la reestructuración. Como mencioné, tú, Óscar, tuviste la responsabilidad de lidiar con reestructurar los gobiernos corporativos de Codelco para permitirle darle el espacio a don Nelson de hacer su pega. Tuviste que también que lidiar con algunas ramificaciones y algunas salpicaduras del tema de las platas políticas, y tuviste que lidiar con el tema de intereses internos y externos que veían a Codelco de una forma diferente a como la ves tú. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tú no venías con un background minero. No venía con un background minero. En realidad yo llegué a Codelco porque el ministro de Hacienda de la época, el ministro Arena, y la presidenta entendían que había un problema fiscal asociado a Codelco. Un problema típico de la deuda de Codelco, el de la capitalización. Y yo sí venía con un background de macroeconomista. Claro. Y por eso era importante alguien con una mirada tipo Hacienda. Pero claro, al poco andar de conocer más el tema de la compañía, era evidente que nosotros teníamos un tema, había un problema reputacional. ¿Ya? Había un problema reputacional de una compañía que en general es querida por los chilenos, pero había quedado atrapada en una espiral como de pérdida de credibilidad, que le ha pasado a todas las instituciones, pero que era muy grave para nosotros, porque esa pérdida de credibilidad impedía que se hiciera gestión como la que ha estado haciendo Nelson Pizarro. Entonces, el conjunto de reformas que hemos hecho al gobierno corporativo tiene que ver, y a las prácticas, no es puro gobierno corporativo, también a las prácticas, están destinadas a garantizarle a los chilenos que las decisiones que toma Nelson Pizarro y su equipo se toman por razones correctas, para maximizar el valor para todos los chilenos. Cada una de las cosas que describió Nelson Pizarro hace un minuto implica a Nelson Pizarro diciéndole que no a alguien y que sí a otro a veces. O sea, a usted no y a usted sí. O sea, implica a Nelson Pizarro negociando. Tiene que ser posible que los chilenos entiendan que cuando está negociando Nelson Pizarro lo está haciendo en el interés de ellos. Y para eso nosotros tenemos que estructurar controles, chequeos a partir del gobierno corporativo que den esas garantías. Y por eso es que hemos dado un salto en transparencia,
hemos dado un salto en temas de control de conflictos de interés, que fue bien difícil también, si usted recuerda, don Nelson, que fue bien difícil aceptar de repente para la gente que viene de otra cultura. Los mineros tienen una cultura muy de hacer las cosas, de echarle para adelante, un poco de romper huevos, digamos. Entonces esto de las reglas que te dicen, no, esperes un momentito, hay que pedir permiso, es un poco complicado. Pero ha habido efectos. Por ejemplo, una de las cosas importantes que ha tenido la gestión de Nelson Pizarro, apoyado en el directorio, pero lo ha hecho su equipo, cuando nosotros llegamos a Codelco, casi 20%, depende del año, pero casi 20% de los contratos se asignaban directamente, asignaciones directas. Ahora estamos en como 2%. ¿Ya? Solo los contratos que se asignan directamente, que no se licitan, tienen que ver estrictamente con problemas de urgencia, de necesidad, de la necesidad de buscar un proveedor para un problema específico. Pero todo lo demás está sometido a procesos de evaluación. Cuando nosotros llegamos, eran como 40 personas las que hacían declaración de intereses, sí. Y en Codelco son como 2.000 personas las que manejan contrato. Entonces, tú hiciste una auditoría externa de ese tipo de temas, ¿no? Claro, de conflictos de interés, de personas políticas, expuestas políticamente. Hicimos auditoría externa y también hicimos consultoría externa para ver cuáles eran las mejores prácticas en este tipo de cosas, que las encontramos era muy sorprendente, en Australia, Canadá, en Alemania, y las trajimos y las imitamos. Y no ha sido fácil la implementación, pero yo creo que ya nos estamos acostumbrando, Nelson, ¿o todavía no? Sí, cada vez más. Pero a ti, todavía, por lo menos, no a ti personalmente, a Codelco, todavía uno de repente aparece en redes sociales, de repente en el ilustre Congreso, de que a pesar de todas estas reformas, de que no, que todavía es una caja pagadora para políticos, para conexiones. Tú hiciste una declaración hace un par de semanas o meses, ya se me olvidó, que cuando llegaste, por lo menos 2 o 3 veces por semana, te llamaba algún político para conseguirle pegue a un amigo o un pariente. ¿Ha cambiado eso? ¿Ves cambios dramáticos que la gente entendió que Codelco esta es otra ahora? Yo creo que sí. A ver, yo cuando yo llegué tenía que decir no a todo y quedar mal con toda la gente. Lo que hicimos fue que el directorio tomó una decisión. Y la decisión fue la siguiente. Tomamos la decisión de que todos los directores y los altos ejecutivos, cuando recibían una pedida de ese tipo, tenían que reportarlo y dejarlo en acta. Y mágicamente después de eso bajaron las pedidas. Ahora, eso no significa que desaparezcan. Sí. Uno igual tiene que tener la fuerza de que te llama a alguien, una persona a la cual uno estima, y que muchas veces lo está haciendo por buenas razones. Lo está haciendo porque quiere ayudar a alguien o porque quiere recomendar a alguien. Hay que decirle, nosotros tenemos una práctica de transparencia. Cuando eso ocurre, tiene que quedar en acta, tiene que quedar reportado. Y es complicado, a veces uno asume costos personales bien importantes por eso, pero yo estoy convencido de que es de la mayor importancia que los chilenos sepan que esta compañía se maneja en el interés de ellos y no como caja pagadora. Va a tomar tiempo que se vayan convenciendo de que esto ha cambiado, porque ha cambiado. Pero claro, quedan los recuerdos de cosas y tiene que irse instalando la idea de los nuevos estándares éticos y de gestión de Codelco. Don Nelson, volvamos a usted ha tenido una muy buena, no sé si muy buena relación, pero una relación que ha estado ausente de conflictos con los sindicatos. Como dijo usted, los convenció, o hubo un diálogo bajo las cuales dicen, tenemos que todos remar para el mismo lado porque la situación está compleja, ¿no? Efectivamente los sindicatos de Codelco han hecho poco ruido, ¿no? ¿Cuán difícil fue convencerlos? ¿Cuán difícil, dónde fueron como los momentos o las situaciones más complejas para poder lograr estos ahorros que usted está diciendo que ha llevado a que el costo caja esté ahora en 1.23 y sea a la par o igual o mejor que las grandes mineras internacionales? Claro, el punto es que la historia de Codelco siempre se interpretó como una empresa absolutamente cierta y segura, ¿no? Meterle el concepto del riesgo a la cual se enfrentaba Codelco en las circunstancias del desplome del precio del cobre no fue para nada fácil, fue bastante complejo, y yo diría que si uno saca la presión, vamos a dar un paso atrás. Aún cuesta entender toda la lucha por ser austeros, por ser responsables de las promesas que se le hacen al dueño, por presentar proyectos bien pensados, bien maduros,
bien analizados, con una metodología que Codelco la compró hace años atrás, trató de implementarla y a poco andar eso se transformó en una biblioteca, pero no en una forma de llevar ponencias al directorio. Nos significó desvincular mucha gente. En algunos estamentos eso generó una rotura que hasta el día de hoy persiste. ¿Tiene más o menos cuánta gente directa, no tercerizado ni contratista, sino que cuánta gente desde que usted llegó ha salido de Codelco como parte de esta reestructuración o a ver, yo le diría que es del orden de las 1.500 personas. Y como digo, en algunos estamentos es aún una herida, y hay una cierta desconexión. Pero déjeme decirle, con los roles B la cosa es distinta. Los roles B te pulsean, te desafían, pero cuando te conocen, saben cuándo es la última palabra. Y nosotros dimos una prueba de blancura con un conflicto mayor en el año 15, nada menos que con la Confederación de Trabajadores del Cobre de los Contratistas, donde enfrentamos un conflicto de más de un mes y medio, que tuvo una desgracia de perder la vida de un trabajador, por defender un principio de que los trabajadores de las empresas contratistas son trabajadores de las empresas contratistas y no del mandante, y que la doble negociación colectiva no es permitida, y que la obligación de gestionar la relación laboral de los contratistas recae en las empresas contratistas. Y nosotros cambiamos una condición que se había dado en el pasado reciente y que se perpetuó, que era que estas organizaciones suprasindicales, después que las organizaciones de base cerraban sus contratos, la suprasindical avanzaba sobre Codelco. Y nos costó muchísimo. Y esa fue una señal de que estábamos, como yo lo dije muchas veces, buscando la economía hasta el hueso. Pero mire, hablando con un ex ejecutivo de Codelco y del mundo minero que le tiene mucho respeto y admiración, y yo le conté que estaba haciendo esta entrevista cuando me estaba preparando esta semana, me dijo, mira, todo bien, los ajustes que han hecho y son tremendos, pero la diferencia es que todavía Codelco es una empresa estatal y tiene un factor político. Porque, estoy citando el análisis, le dice, porque en una privada que no tiene que responder a aspectos políticos, no existiría Chucky bajo tierra y El Salvador se habría cerrado hace tiempo. ¿Cuán válidos son esos argumentos? Mire, respecto de Chucky bajo tierra, su informante está equivocado. Hemos llegado al fondo del rajo, Chuquicamata, del pit de Chuquicamata, con una profundidad de 1.200 o 1.300 metros. Ojo que eso significa un circuito de más de 20 kilómetros. Y quedan del orden de 2.000 millones de toneladas de mineral, que son conocidas, que sabemos dónde están y que no es posible tomarlas a cielo abierto. Cuando empiece a operar y logre su capacidad de diseño el proyecto Chuqui subterráneo, los costos minas van a ser la mitad de lo que son hoy. ¿Ya? Es decir, ahí hay un potencial de economía del orden de $10 por tonelada. ¿Ya? Eso cambia la aguja. No es posible seguir moviendo 4 toneladas de roca para obtener 1 tonelada mineral, y de las 4 toneladas de roca todas tienen que subir 1.000 metros, que al 10% son 12 kilómetros, subiendo, y 12 kilómetros vacío, bajando. Entonces su informante está un poquito equivocado. Vale. Respecto de Salvador. Sí. Salvador es un recurso geológico insospechadamente potente, con leyes que corresponden rápidamente al promedio actual, leyes de punto 45. ¿Ya? Tenemos ahí muchas alternativas, es una estructura integrada donde está la minería subterránea, la minería a cielo abierto, la fundición y la refinería. Es quizás la única división que tiene cierta holgura en cuanto al agua.
Lo que pasa es que Salvador en la crisis del año 2010 se tomó la decisión de cerrarla, pero no se cerró. Y durante años se le dio un tratamiento de alguien ya en la UTI, que vino el mundo de los contratistas y tuvo un papel relevante en esos años, hasta que el precio saltó. Y al saltar el precio nos encontramos que había que tomar la conducción de Salvador nuevamente. En un momento dado del pasado reciente le dijimos a la gente de Salvador: ustedes llevan muchos años perdiendo plata, muchos años. Les vamos a dar una última oportunidad. Sus costos caja que estaban sobre el dólar, $2.50, le dijimos $1.80. Un cheque a un mes plazo. Bueno, hoy día estamos en $1.80. Los mismos viejos, no los mismos viejos. Cambiamos muchos contratistas, internalizamos muchas operaciones, volvimos a crear una épica que se puede, que hay recursos, que hay que hacer una gestión profesional, que hay que extremar los controles, que hay que administrar los contratos. Y estamos en esa. Déjeme reformular entonces la misma pregunta. Digo, ha tomado, porque usted trabajó por mucho tiempo en la industria privada, ¿ha tomado decisiones en Codelco que bajo las mismas circunstancias en una minera privada serían diferentes? No, para nada. Si son las mismas recetas, son las mismas herramientas gerenciales. Fijar un budget, distribuirlo en la organización, establecer metas y métricas, tener un balance scorecard, que el tipo entienda que está generando una porción que se va apuntando hasta construir el resultado divisional. Terminar las metas parciales, las metas del superintendente A versus el B versus el C, que muchas veces se contraponen entre ellas. Por ejemplo, el superintendente de mantención, que tiene como lógica que sus equipos estén buenos y por eso los anda pidiendo para mantenerlos, más allá de lo razonable, ¿no? Bueno. Eso es. No hay ni una diferencia en gestionar esta empresa como yo he gestionado las empresas privadas. Ninguna. La diferencia es la flexibilidad que puede ser un poco más grande en las empresas privadas. Y la demostración de eso, digamos, de la gestión que tiene el equipo de Nelson, en este momento Codelco tiene un costo caja 11% por debajo del promedio de la minería grande de cobre, y las negociaciones colectivas que ha conducido el equipo de él son infinitamente mejores que las de la minería privada. Hablemos un poco de eso, porque es un tema que yo sé que a ti te apasiona, que lo hablamos una vez cuando recién llegaste a Codelco, que es el tema, y que es un tema país, que es el tema de la productividad. No, una de las críticas, y si yo no pretendo ser experto, no para nada de la minería, pero una de las críticas que se le hace incluso, no solo a Codelco, pero que en general la minería chilena comparada con la minería extranjera es menos productiva, el costo hombre, hay un montón de parámetros y métricas que se usan, ¿no? Y yo sé que esto es uno de los temas que tú has tratado de involucrar tecnología, valor agregado, etcétera. ¿Dónde estamos con eso? ¿Qué se ha hecho? A ver, hay un trabajo muy... ¿Y cuán verdad es lo que te digo? Totalmente cierto. A ver, la productividad, en distintas medidas, se puede medir de distintas maneras, pero estamos hablando de que la minería chilena tiene niveles de productividad menos de la mitad que la minería canadiense, australiana. Sí. Hay un tercio, de hecho, es bien dramático. ¿Y eso es por tecnología o por la capacidad humana? Es una mezcla, la tecnología es la misma. Es la misma. La tecnología es la misma. Aquí hay temas de gestión, hay algunos temas regulatorios, hay que decirlo de frente. Hay algunos temas regulatorios laborales que efectivamente son más restrictivos en Chile, eso es así. Y también hay temas de productividad, en el fondo de capacidades del recurso, pero no solamente el de los viejos, de los trabajadores, también de nuestros gerentes, de nuestros ingenieros, o sea, hay de nuestros problemas logísticos. Hay que pensar lo siguiente: Chile, donde tiene la mayor parte de su minería, que es el norte de Chile, no es que tengamos minería como un sector. El norte de Chile es una macroeconomía minera, ¿ya? Entonces las carestías de la minería se convierten en carestías de todos. Y eso es un problema. Tú dijiste en una entrevista que, creo que fue con nosotros, pero no me acuerdo, pero dentro de este tema, dijiste, o creo que lo dijiste en Londres, pero bueno, el punto es que dijiste
que nos habíamos farreado el boom del cobre, Claro. porque no habíamos hecho cosas que apuntan a lo que estás hablando ahora tú. Claro, yo tengo la impresión de que los excedentes que generó este país durante los años del boom del cobre se debieron haber invertido en formar capacidades que nos permitieran ser más competitivos. No solamente en minería, sino en otros sectores también. Y eso no se hizo. Chile usó el boom del cobre fundamentalmente en temas de redistributivos, que son importantes, pero que no abordan este problema de mayor sustentabilidad. ¿Ah? Ahora, yo creo que es bien importante mirar el informe sobre el sector minero que elaboró la comisión de Joe Ramos, Sí, de productividad. sí. Ellos fueron a presentar el caso de Codelco, y bueno, y toda la minería la fueron a presentar a Codelco. Les pedimos, los invitamos que se mostraran al directorio y a nuestros equipos. Y la verdad es que, bueno, Nelson podrá dar la opinión, pero mi impresión es que es uno de esos problemas bien complicados porque no hay vale plata. O sea, de verdad que se ve retraso nuestro en muchas áreas en las cuales deberíamos estar más en la punta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Primero, desde el punto de vista de la gestión de las empresas tenemos que mejorar, y ahí está la muestra de la gestión del equipo aumentando significativamente la productividad. Nelson te puede dar los números. Pero también tenemos que abordar cosas que escapan al ámbito de la minería. Por ejemplo, una cosa buena que se hizo, lo que se hizo en el tema de regulaciones eléctricas, que baja los costos, estábamos en proceso de bajar los costos eléctricos para Chile, era un tremendo problema para la competitividad de la minería. Tenemos un problema similar que estamos con el agua, que estamos en pañales, ¿ah? Que es un tema que hay que abordar regulatoriamente. En este momento lo están abordando cada empresa sola, que es ineficiente. Tiene que haber una política pública de agua para el norte de Chile. Entonces, hay cosas que pueden hacer las empresas en términos de gestión, pero también hay cosas que tenemos que abordar como país. ¿Ah? O, por ejemplo, ¿cómo podemos abordar como país los temas laborales? ¿Cómo podemos efectivamente compatibilizar los derechos que tienen los trabajadores, las protecciones y las seguridades que tienen los trabajadores, con una mayor capacidad de ajuste de las empresas para que no se queden parados procesos porque hay cambios, para que los almuerzos, los cambios de operadores, etcétera, no generen las dificultades? La verdad que son cosas como esas en las que estamos en retrasos bien importantes respecto a la minería internacional. Oscar, una cosa que hay que agregar en este tema es la productividad. Las dos grandes minas de Codelco tienen más de 100 años. Chuquicamata tiene 102, 103 años y Teniente tiene más de 110 años. Le sigue Salvador con 60 años y anda por ahí con Andina. La única faena realmente moderna es la mina Ministro Vale. Y eso se nota, la productividad por tonelada de cobre fino producido por hombre en el año es más de 2 veces el promedio de Codelco. MMH está sobre las 80 toneladas de cobre fino al año por hombre de dotación y el promedio de Codelco es 44, 45. Y ese 45, 46 es un 13% superior respecto del año 14. Entonces, estamos invirtiendo una enorme cantidad de recursos para modernizar o para mejorar los procesos de fusión. Estamos invirtiendo más de 1.800 millones de dólares para adecuar nuestra instalación y cumplir la nueva ley de emisiones, que estamos a meses de entrar en eso. Lo acabamos de hacer en Ventana. Pero son instalaciones que la tecnología sigue siendo la misma, pero el equipamiento es completamente distinto. Estamos entrando en un proceso de remotización y de robotización, terriblemente exitoso. Estamos operando la concentradora de MMH a 1.500 kilómetros de distancia, de aquí, de la esquina de Vitacura con Isidora Goyenechea. Hay una sala como esta donde hay 6, 7 personas y están operando. Ese es el camino y esa es la lógica del esfuerzo que vamos a anunciar mañana, Codelcotec. Usted está dejando, le queda en teoría un año. 2 ¿Cómo vas? 2 o 3 más o menos. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está ahora hacia adelante el tema de financiamiento de la deuda, de poder financiar los proyectos de producción, de proyectos de inversión, de producción? ¿Cómo está parada Codelco ahora, Sí. habiendo pasado ya por la parte más oscura del túnel? Mire,
En el tema de los proyectos nos ha tocado un camino pedregoso. Cuando tomamos esta empresa recibimos un portafolio de 6-7 proyectos llamados estructurales. Que se necesitan 25.000 millones de dólares. 25.000 millones. A poco andar nos dimos cuenta que había espacio para y un mandato profesional de revisar la verosimilitud de esos proyectos. Y rápidamente nos dimos cuenta que había algunos proyectos que eran extremadamente riesgosos y yo llegué al convencimiento que eran imposibles de poder desarrollarlo, ¿no? Y lo bajamos. Y empezamos a revisar el resto de los proyectos y rápidamente priorizamos 2 o 3 proyectos trascendentes y que tienen una posibilidad de ser construidos. Y los llevamos a etapa de diseño nuevamente a otros 2. ¿Ya? Y nos pusimos una meta. La meta fue defender un cierto nivel de endeudamiento, no superar los 14.000 y fracción millones de dólares como deuda. Que es como lo recibimos, realmente parar la subida de deuda. Pero con una condición, no impactar la producción. Bueno, hasta la fecha eso se ha logrado. Nuestra proyección de endeudamiento para los próximos 2 o 3 años cumple la condición de no superar ¿Hay una cifra más o menos que usted sabe? del orden de los 14.000 a 15.000 millones de dólares. Esa va a ser la cifra que van a terminar endeudados en los próximos 2 años. Sí. Que es la misma la que Que recibimos. es la misma con que la recibimos. O sea, ustedes van a entregarla en teoría así que se van en 1 año y medio con el mismo nivel de Con el mismo endeudamiento. nivel y con un grado de avance de 3 proyectos superiores al 80%. De hecho, el proyecto donde hemos puesto el mayor esfuerzo es Chuqui Minería Subterránea, que necesitamos desarrollar del orden de 80 o 90 kilómetros de galería, ¿ya? Sobre un total de 1.000 kilómetros de galería, va a empezar a hundir en el año 19. Y yo estoy absolutamente convencido que en el año 19 vamos a ser capaces de empezar a mandar una curva de ramp-up creciente en 7 años, parte de las 140.000 toneladas de mineral a las concentradoras. Y hemos replanteado con una lógica distrital cuál es la mejor forma de gestionar los recursos y las reservas mineras del norte. Y estamos concluyendo que hay algunos proyectos que eran parte del portafolio que recibimos que los vamos a revisar, tal como revisamos otros, o no los vamos a hacer, o los vamos a reconfigurar. Pero ahí hay un tema súper clave. Cuando empiece el ramp-up de Chuquicamata, ¿no es cierto? Van a empezar a caer los costos de Chuquicamata porque va a ser una mina nueva, la que está debajo del rajo. Y ahí se van a generar márgenes, además si coincide con una mejor situación del precio del cobre por las distintas tendencias, se van a generar márgenes importantes. Ese es el momento de pagar la deuda. La manera en que funciona este negocio es que uno paga la deuda cuando hay buenos precios, ¿no es cierto? Manteniendo la producción. Nosotros lo que estamos tratando de entregar es una empresa que tiene los mismos niveles de endeudamiento con lo que recibimos, o sea, detuvimos el proceso de inflación de deuda que más o menos en 5 o 6 años acumuló como 10.000 millones de deuda Codelco, y lo dejamos en una situación en que podemos dar el paso de que se empiece a pagar la deuda cuando entre Chuquicamata. Pero eso va a depender de la disciplina del dueño, que es muy Y eso es donde importante. dice usted que hay que mantener la presión. Por supuesto. Tú levantas la presión y volvemos a la copia feliz del EDES. Se me está acabando el tiempo y un par de temas que quiero tocar, así que voy a meter una cosa que un poco de coyuntura sobre el tema del precio del cobre. Ustedes ven en los próximos años y medio más o menos lo que el mercado está prediciendo que va a quedarse entre 2.60 y 2.80, creo que más o menos es el... 2 años y medio más cerca de los 2.60 y fracción. Y este año, que está más o menos a 2.5. Yo si no me espero equivoco. que sea poco más de $2.50. Poco más, en el entorno de los $2.50. Y mantener el título de la mayor productora de cobre del mundo. Eso no nos interesa. A nadie le interesa eso. No nos interesa. Queremos ser la más rentable. La más rentable. Yo tengo 2 preguntas también de coyuntura. Uno, que es un poco personal, que es el costo. Tú lo diste y lo has dicho en otros foros, por el costo personal, el paquete bomba que llegó a tu casa, que menos mal no fue a mayores. Tú has sugerido claramente que
la versión oficial de los que se lo adjudican no es lo que tú crees, de que esto tiene más que ver con todo este proceso de cambiar Codelco que ustedes dos han tratado y que han estado implementando con éxito. ¿Hay algún avance en la investigación? ¿Hay algo que puede aportar más de lo que ya se ha dicho? No que yo sepa, pero también hay que decir que yo he tomado una decisión de no meterme mucho en el tema. Como se ha escuchado, nosotros estamos tratando de terminar bien este trabajo, hacerlo bien. Es dura la pega, estamos todos los días con Nelson ahí metidos en Codelco haciendo las cosas y yo por concentración mental prefiero... Pero tienes tus dudas de que son estos ecológicos de México. Yo no le encuentro ni pies ni cabeza. Para mí es evidente para mí es evidente, capaz que me lo demuestren después, que estoy equivocado, pero para mí es evidente que las medidas a favor de la probidad, de control de los conflictos de interés, de eliminar asignaciones directas, de eliminar malas prácticas, tiene que haber molestado a alguien. Y como en este negocio se mueve mucha plata, esa plata puede comprar, sicarios. Y la otra tiene que ver con un tema reciente, que es el tema de la Contraloría, que les prohibió usar ciertas plata para ciertos pagos. Es un poco técnico, pero obviamente tiene un impacto no solo en Codelco, sino que en general en empresas públicas. ¿Dónde están en eso? ¿Y hay un apelo? ¿Qué pasa? A ver, hay que explicar un poquito contextual ahí. Usted le pagaron a un director. Sí, no, pero hay un tema contextual, que es el siguiente. Las leyes que gobierna Codelco se han hecho unas sobre otras. Y nunca realmente alguien le ha pegado una mirada a todos los marcos regulatorios que rigen sobre la compañía. Y yo desde que estoy acá he estado alertando en el Parlamento y en distintos foros de que hay algunas de esas leyes que se contradicen entre sí. El debate que tenemos con Contraloría General de la República en realidad es un debate que está creado por contradicción de marcos normativos. Lo que la Contraloría está argumentando es que nosotros en Codelco no tenemos facultades para hacer negociaciones colectivas con los trabajadores. Es el impacto del fallo o del oficio. Y que en realidad lo que aplica es la normativa para funcionarios públicos. También está argumentando la Contraloría en otros fallos, y hace mucho tiempo, que nosotros no podemos regirnos por la ley de sociedades anónimas para los controles que existen para la contratación de compañías, por ejemplo, compañías contratistas que nos hacen los túneles, sino que tenemos que regirnos por la ley de compras públicas. Pero la verdad es que el gobierno corporativo que rige a Codelco desde el año 2009 dice lo contrario. Entonces, tenemos una institución que es muy importante y muy respetable, que es la Contraloría, que interpreta su mandato y la ley de una manera, y otra ley que nos dice exactamente lo contrario al directorio. Entonces, esto es algo que estamos trabajando para resolver. Hay un aspecto de esto que es diferendo de interpretación de leyes entre las dos instituciones, y hay otro aspecto que tiene que ver con leyes que se contradicen, pero el problema de fondo acá es el siguiente. El problema de fondo es si vamos a tratar a Codelco como una compañía, como una empresa, y si le vamos a manejar como una empresa, o la vamos a manejar como un servicio público. Esa discusión es perfectamente válida y se puede tener. Yo no tengo noción, Nelson Pizarro, que tiene, ¿cuánto me dice ya don Nelson? Más de 50 años de experiencia. 51. No sé si 51 años de experiencia. Nosotros no conocemos casos de lugares en el mundo en los cuales se gestiona una empresa que es la líder de un commodity que se gestione como un servicio público. No, sería una novedad. Una manera nueva de gestionar una empresa minera. No creo que sea una buena idea, pero es un debate que estamos teniendo. Ahora, respecto de los casos específicos que se han citado, los pagos a un exdirector que en realidad es un trabajador, ¿no es cierto? En general, casi todos los casos que se han sacado son casos que vienen de hace mucho tiempo atrás, que tienen que ver con la realización de pagos que están contractualizados, negociados por allá por el año 2011, etcétera, y que nosotros no podemos desconocer. Hay un hecho fundamental acá. Nelson Pizarro mencionó que uno de los ejes centrales de la gestión que ellos han hecho con el respaldo del directorio tiene que ver con el pacto con los trabajadores. Compactar con ellos, todas estas rebajas de los costos laborales son a través de conversación, de negociación, de pacto. Y eso requiere que la administración, que el directorio pueda cumplir su palabra con los trabajadores.
Y este oficio de la Contraloría le ata las manos. Bueno, nos dice que nosotros no tenemos la facultad de asumir compromisos con los trabajadores. Entonces, nosotros estamos trabajando para resolver el diferendo. ¿Y cómo se está trabajando con una No, hay que apelar, hay que tener una conversación, hay que incluso ir a tribunales si es necesario, pero el punto esencial es el siguiente. Si nosotros llegamos a la convicción de que nosotros no vamos a poder cumplirle a los trabajadores que han tenido el desempeño que mencionó Nelson Pizarro, bueno, eso pone en cuestión todo el modelo de gestión que hemos tenido en Codelco. ¿Ah? Y además pone en cuestión lo que el directorio optó lo que el directorio hizo cuando optó por alguien como Nelson Pizarro. Nosotros trajimos a Nelson Pizarro para tener una gestión minera como la que se hace en las mejores mineras del mundo. ¿Ah? Eso es lo que trajimos con él. Yo no sé si Nelson tiene experiencia de otro tipo. Bueno, respecto a este mismo tema, yo debo declarar que yo soy un ingeniero civil de mina, como ya se ha dicho, más de 50 años de operación, de gestión de empresas, y específicamente empresas mineras. ¿Ah? Y por lo tanto, esto es lo que yo he hecho en estos 3 últimos años, con los resultados que el país conoce. Pero si de la noche a la mañana, o si de repente, Codelco aparece ser como un servicio público, o como un ministerio, yo debo declarar que eso me genera una ambigüedad invalidante y paralizante. Y yo no sé gestionar ni servicios públicos ni ministerios. Es que me hizo la respuesta anticipada, quería hacer la última pregunta, que también me la pidieron que le preguntara. Si después de Ya su le paso por respondí. Codelco tenía un futuro político. Senador. ¿Yo? Sí. Pero por ningún motivo. Yo lo quiero tirar a senador, se puede, ¿no? Senador. Futuro político. Así me dijeron, que usted después de esto tenía un futuro político. Pero favor. testémoslo en la academia. Por Una favor. cadena. Bueno, nos pasamos, no sé, muy entretenido y probablemente quedaron algunos temas en el tintero, pero muchas gracias por haber venido. Esta ha sido una edición especial de La Mesa con 2 distinguidos invitados, Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, Oscar Landarreche, presidente del directorio. Muchas gracias por haber venido, por darnos el tiempo, así que gracias y será hasta la próxima. Gracias a ti.